Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero dar la bienvenida a aquellos hermanos, hermanas que nos visitan a través de redes sociales, a través de audio, en Radio Vital. Quiero agradecer a Dios por aquellos radios escuchas y aquellos que nos siguen a través de Facebook de Ejército de Amor y la página web que es www.ejercitodeamor.org. Desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica, estamos viviendo esta experiencia real de alimentarnos con la palabra de Dios, amén. Y afortunadamente tenemos el privilegio de tener una palabra que es espíritu, no hay distancia, no hay tiempo, y el poder de ella está vigente actualmente, amén. El poder de ella es real, ¿sí? Aleluya. Quiero invitarte a que me acompañes a Primera de Juan, aleluya. He estado hablando de varios temas que son muy importantes en la vida del creyente. La vida del creyente es una vida extraordinaria. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Ahí en Primera de Juan, si lo encuentras, di gloria a Dios. La vida del creyente es una vida de poder. La vida del creyente marca la diferencia de lo que es religión. Aleluya. Fíjate lo que dice Juan, ¿sí? En el capítulo 5, versículo 4. Dice la Escritura, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Porque todo lo que es nacido de Dios, todo lo que nace de Dios, vence al mundo. Y hago el hincapié de que no está hablando del mundo creado por Dios para que nosotros lo disfrutemos. Está hablando de lo creado, ¿sí?, por el enemigo, aquel que trajo la muerte, mata, miente y destruye. Aleluya. Todo lo que se desarrolla por la potencia del demonio, ¿sí?, hace que se distorsione la perfecta voluntad de Dios y el hombre sea esclavo de una manera u otra. El hombre sea el que vive las consecuencias, ¿saben? Y Dios quiere que tú y yo seamos en Él, ¿sí?, vencedores. Porque todos los que hemos nacido de nuevo, dice, todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Amén. Di conmigo en voz alta, hoy me alimento con la palabra de Dios. Sé que el poder de sus nutrientes es divino. Forma en mí un verdadero discípulo de Cristo. Su Santo Espíritu es mi ayudador. Me deleito cada día de mi vida en la comunión con Él.
Me dan pensamientos poderosos en cada circunstancia de mi vida. Disfruto el obedecerlos, el creerlos, el hablarlos, el verlos. Me revelan el amor, el poder y la libertad en Cristo Jesús en cada día de mi vida y en cada circunstancia. Aleluya, aleluya. Dice la Escritura, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Aleluya. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y esta es la victoria que ha vencido nuestra fe. La fe del creyente es la fe que surge, que nace, ¿sí?, del Espíritu. Porque la palabra es Espíritu, ¿sí? Y esa es la victoria que vence al mundo. La palabra, ¿sí?, la palabra de Dios es el verbo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Descubrí que evangelio en el griego es evangel. Y el significado del evangelio y quiere decir que es el anuncio de un hecho histórico y transformador. Evangelio, eso quiere decir. El anuncio de un hecho histórico y transformador. O sea, por naturaleza, el que realmente ha nacido de la palabra, ¿sí?, es transformado por la palabra. ¿Sí me explico? Cuando tú naciste de nuevo en Él, es el anuncio de un hecho histórico y transformador. Es lo que quiere decir el evangelio o lo que se caracteriza en el griego. También quiere decir la coronación de un nuevo rey. El establecer a un rey. Evangelio. Y lo creo. ¿Sabe por qué lo creo? Porque la Biblia lo dice, que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Sí? Desde el momento que usted y yo nacimos, dice la Biblia que nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Sí? El Evangelio es coronación de un nuevo rey. Cuando alguien nació de nuevo por el Evangelio. Otra de las cosas significa una gran victoria o una victoria militar. Algo que se festeja porque tuviste un gran triunfo. Amén. Eso es característica de lo que quiere decir el Evangelio. Aleluya. Y dice claramente que el Evangelio de la palabra, el Evangelio que es la palabra de Dios, como vencedora, ¿sí?, tiene su propia naturaleza, la fe. Por lo tanto, genera sus propios ingredientes. Amén. Porque aquí estamos hablando de que, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Nuestra fe habla que está formada de características únicas que no pertenecen a la naturaleza que no ha sido nacida de nuevo.
¿sí? Para que tú puedas desarrollar esa fe, tienes que estar consciente que la fe crea su propia naturaleza para manifestar de la dimensión invisible a la dimensión visible las cosas que tú necesitas, ¿sí? Porque esa fe ha nacido de nuevo. Es una fe que nació en tu corazón. Y el Evangelio está compuesto de la perfecta voluntad de Dios, del orden divino de Dios, de la fe de Dios, ¿sí? Pero vamos a ver algo que tiene una característica clave y fundamental en Romanos. Te va a ayudar a que recuerdes qué tan importante es el orden y qué tan importante es la justicia, tan vital que es la justicia. En Romanos 1, versículo 17, la Escritura nos dice: porque en el Evangelio, otra vez el Evangelio, ¿sí? Porque ahorita leíamos que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, ¿sí? Por el Evangelio. Y ahora viene y nos dice el libro de Romanos en el capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Se revela por qué? Porque el Evangelio, en él, no dice él, en él. Por lo tanto, esto es para alguien que ha vencido la naturaleza pecaminosa. Alguien que por la gracia y la fe venció la vida y la vida pecaminosa, lo que era nuestra naturaleza que teníamos antes. Es muy importante que lo que estás oyendo, porque en todo momento tú prácticamente estás fabricando, estás construyendo, estás haciendo. ¿Sí me explico? El cristiano no está consciente de que tiene que estar ejerciendo fe en cada momento. ¿Por qué? Porque si tú no haces que la fe opere, ¿cuándo vas a ver algo hecho por la fe? Y lo único que hace la fe es lo sobrenatural o lo invisible, lo del reino invisible. ¿Sí? Por ejemplo, yo ahorita estoy viendo con mis ojos espirituales millones de personas transformadas al reino de Dios. No cristianas, como tradicionalmente se nos ha dado, sino cristianos creyentes, ¿sí? Cristianos que dependen de Dios. Diga, gloria a Dios. Dice la Escritura una vez más, porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿la justicia de quién? Se revela. Párale ahí. ¿La justicia de Dios qué? Se revela. Si es revelada, quiere decir que no es enseñada. Porque tú puedes saber lo que es la justicia de Dios, pero no se te ha revelado la justicia de Dios. ¿Puedes ver eso? Y ese es el punto de que el cristiano no está viendo la necesidad de estar ejerciendo la fe como estilo de vida. Se acostumbra, que tengo que ir a la iglesia. Si no me ve el pastor, ya me va a hablar por teléfono. ¿Sí? Cosas así. No. La justicia de Dios se revela. Entienda eso. El venir aquí aprendemos qué es la justicia. Pero esto es personal. ¿Sí? Si a ti no se te revela la justicia de Dios, tú vas a pasar por alto la justicia de Dios. Ahora, ¿cómo es que se revela la justicia? Aquí nos dice en el mismo versículo. Se revela por fe. ¿Sí?
¿Se revela por qué? Porque creímos en lo que dice el Evangelio. Aleluya. ¿Sí? Verán, ahí en Primera de Juan, ahí donde estamos, no te vayas de Romanos, voy a leerte ahí en Primera de Juan, en el capítulo 5, donde estábamos ahorita, versículo 4, la Escritura dice, ¿sí? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Fe en qué dije? En el Evangelio. ¿Sí? Vence al mundo. Podemos decir, vence la depresión, la tristeza, todo lo que pertenece a la dimensión del reino de las tinieblas. Sí, por naturaleza nuestra, vence. ¿Sí? Y luego estoy usando un versículo porque si es la justicia de Dios la que se está hablando, ¿qué justicia puede ser superior a la de Él? Ninguna. Pero si tú no crees, si no se te revela la justicia, ¿sí? Si no se te revela la justicia, te va a condenar el mundo. Esto es revelación. ¿Sí me explico? Ahora, si la justicia de Dios se revela por fe, ¿cómo se revela? Ahora, quitémosle la palabra fe. ¿Y qué es fe? Creer con el corazón. Entonces la justicia de Dios se revela por creer. ¿En dónde? En el corazón. Con el corazón se cree para justicia. ¿Para qué? Pero con la boca confesamos para salvación. Ok. Muchas personas tienen conocimiento bíblico, pero no tienen revelada la justicia. Y sin la justicia revelada, tú no vas a caminar en lo sobrenatural, en lo invisible, en lo inexplicable. Por eso necesitamos nosotros caminar en lo sobrenatural. ¿Sí? Así como caminamos hoy todo el día, la jornada que hoy tuvimos, nos levantamos, nuestros quehaceres, etc. Es lo natural. ¿Sí? Dios dice, yo quiero que tú camines en lo natural de tu nueva vida, del Evangelio. Esos somos los evangélicos. Vivir en lo... ¿Y qué es vivir? Tú, por ejemplo, hoy estuviste trabajando y de repente, te aseguro, no creo que no te hayas parado y hayas dicho, voy a comer. Hiciste un break para comer. ¿Sí o no? Por lo menos yo sí lo hice. Ese break que tú tomaste fue para alimentar tu cuerpo y continuar con lo que estabas haciendo. Y luego apurarte para venirte a la iglesia. Ahora, si nosotros no aprendemos, ¿sí?, a ejecutar la justicia de Dios, nosotros no ejercemos la vida del Evangelio de que nos levantamos. No creamos cosas, nomás encomendamos a Dios nuestras cosas. Pero el que nació fuiste tú. Dios está esperando que tú, que naciste, venzas las cosas del mundo. ¿Sí?
y que creas, que fabriques, por decirlo así, en lo sobrenatural, todo lo que tú anhelas y deseas vivir. ¿Sí? Cuando tú eres nacido de nuevo y vences las cosas del mundo, tu deseo es amar a Dios y servirlo. Y tu prioridad va a ser qué hacer para el reino de Dios. No estoy diciendo que no es importante tus necesidades o lo que tú ocupas, pero es bien importante que tú veas lo que dice. Yo no lo digo, la Escritura lo dice. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Sé qué? Por la fe. Amén. Por ejemplo, así como te levantas en la mañana a hacer tus actividades, ¿sí? Tienes que estar consciente que tú eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios tienes que ejercer el reino de Dios. Eso no quiere decir que no vayas a trabajar y te Señor, me voy a quedar a orar. No. No. Así como, por ejemplo, yo he visto, yo me recuerdo una vez, no sé por qué vinieron a mi mente unos amigos míos constructores allá en Puerto Peñasco. Me acuerdo que se levantaban a las 4 de la mañana, unos hermanos cristianos, y todavía oscuras, prendían las luces y ya tenían el papel. Tú le decían a los 4 o 5 empleados, te vas a llevar ese troque, te vas a llevar ese radio. O sea, daban el señalamiento de todo lo que era para que ellos fueran a concluir un trabajo durante el día. Y a la otra brigada de gente le daban sus, ¿no? y el material y todo donde lo iban a recoger. O sea, ya que se iban todos, nos quedábamos los hermanos y yo a hacer nuestro desayuno y a platicar. ¿Sí? ¿Sí? Pues ellos eran los dueños de la compañía. ¿Sí? Y ellos se iban a ejercer las cosas. Así como ellos mandaban a hacer las cosas, ¿sí? Tú sales también a hacer tus cosas. ¿Sí? Pero Dios dice, ejerce la fe. ¿Cómo puedes ejercer la fe? Quedándote, así como nos quedábamos nosotros a desayunar y a platicar, tú tienes que quedarte a meditar un rato y decir, Señor, yo estoy interesado en empleados mejores, estoy interesado, ¿sí? Y creo por ellos, te pido empleados. ¿Sí me explico? Te estoy enseñando porque son dos mundos que son reales. El mundo que vences y el poder que tiene el Evangelio para crear lo invisible. ¿Sí? Es la facultad que tiene el Evangelio. O la fe misma, con sus propios ingredientes, hacen milagros. Una vez más, no te veo muy contento. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revelan por fe y para fe, como está escrito. Pero fíjate bien, hay 2 puntos en mi Biblia y dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí ves ahí? ¿Por la fe qué? Ahora, si tú naciste de nuevo en Cristo y se venció la naturaleza pecaminosa en tu vida, ¿sí? Si una persona no ha nacido de nuevo, vive bajo el maligno, está sujeto a ser esclavo de un sistema. Si tú ya naciste y vences al mundo, tú no estás sujeto a ese sistema. ¿Sí entendiste? Por lo tanto, Dios está esperando que tú fluyas, que tú vayas y seas una fábrica, pero necesitas como justo ejercer la fe, hablar
la palabra, creer la palabra, hablar la palabra, ¿sí? Conforme el propósito de Dios. Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. No se te olvide, se revela. Si no se te revela la justicia de Dios, ¿y por qué? Yo sé que la justicia de Dios es la máxima autoridad, ¿sí? Es la máxima autoridad sobre todos los gobiernos, sobre todos los poderes, sobre todas las cosas. Mira lo que dice ahí en Romanos 3, para que te des cuenta que está escrito. Romanos 3:23, dice la Escritura: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Están qué? Destituidos. Ahora la gloria está en nosotros. Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Y luego dice el 24, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por el regalo de Él. ¿Sí? Hay un regalo divino. Por la gracia. Ahora, esa situación de la gracia en nuestras vidas, mediante la redención que es en Cristo Jesús, en quien Dios puso como propiciación por medio de ¿qué? 25. No. En quien Dios puso como propiciación por medio de ¿qué? De la fe. En su sangre. O sea, la muerte de Cristo, la redención de Cristo, ¿sí? Nos trae a nosotros, por medio de la fe, que ahora tú y yo podemos habitar en la presencia de Dios. Esa gracia en la cual estamos ahorita. Hoy estamos, hoy estoy. Para manifestar su justicia. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? ¿Y por medio de quién va a manifestar su justicia? Por medio de nosotros. ¿Sí? Pero necesitamos ejercer la fe. ¿Entiendes? Si tú no ejercitas la fe desde la mañana que tú te levantas, nos han metido la idea de que, ay, tengo que orar para irme. No, Dios dice, no quiero eso solamente. Quiero que tú sepas que estás en mi gracia. La gloria está de nuevo en ti. ¿Sí? Si tú te pones en la frecuencia de la justicia de Dios, te vas a dar cuenta que tienes una libertad tremenda. En donde el Espíritu Santo va a poder hablarte. Te va a poder decir qué hacer. Cómo instruirte. Para que tú puedas ejercer cosas. Por ejemplo, de repente puede venir una visión. Y dices tú, Señor, ¿por qué estoy viendo eso? Y comienzas por fe a orar por eso. ¿Sí? ¿Y qué va a suceder si tú empiezas a ejercer la fe? Se te reveló la justicia. Viste una visión y vas a ejercer fe. Y así paralelamente como estamos hablando que se puede hacer eso en el día y se debe de hacer, estás haciendo tus quehaceres simultáneamente, tus obligaciones. ¿Sí me explico? No estás desconectado. ¿Sí? Ahora, tal vez al principio tengas que hacer las cosas como en lo natural. Dijimos que te paraste a un tiempo a comer. ¿Sí o no? Bueno, tú antes de irte, tú puedes ejercer la justicia de Dios. ¿Sí?
Sal de la monotonía y de la costumbre de solamente usar a Dios, sino que ejerzas tu posición. Tú tienes que empezar en la mañana. Por gracia soy salvo. Habito en Cristo. No hay condenación en mí. Soy la misma justicia en Cristo Jesús. Señor, gracias. ¿Por qué? Porque no hay nada en del mundo de pecado, ¿sí?, que pueda con tu palabra. ¿Sí me explico? En cambio, hay personas cristianas que están saliendo a la calle lidiando con el deseo sexual, lidiando con pasiones desordenadas, lidiando con tantas cosas todos los días. O sea, entonces no ejercen la justicia de Dios. Prácticamente son reos. ¿De qué son reos? De pecado. Entonces no se les ha revelado la justicia. ¿Sí me explico? Si ya se te reveló la justicia de Dios y el poder de Dios y la gracia que está en ti, comienza a ejercer el reino de Dios con autoridad de que te levantas en la mañana. ¿Sí? Acuérdate que el ejercer fe es creer con el corazón. Vas a creer con el corazón. ¿Por qué, Señor? Quiero desarrollar mi vida espiritual. Oro por aquellas personas que me vas a poner enfrente. No sé quiénes son, pero tú sabes quiénes son. Para cuando se te ponen enfrente, ¡pum!, fluyes. ¿Sí me explico? ¿Por qué fluyes? Porque ya lo hiciste por fe. O sea, ya lo hiciste antes. Ya nomás lo vas a manifestar físicamente. ¿Sí me explico? Ahora, si tú sirves así a Dios, estás sirviendo a Dios, Dios te va a comenzar a dar mayor revelación en más cosas. Se te van a revelar más cosas. Y dice la Escritura en el 25 de Romanos, del capítulo 3, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de pasar por altos en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Estás ahí? ¿Al que es de la fe de quién? ¿Ves? Al que es de la fe de Jesús. ¿Sí? Jesús siempre nos va a estar incitando a nosotros a que caminemos en lo sobrenatural. La iglesia es una institución sobrenatural aquí en la tierra. No pertenece a este mundo. Inclusive Jesús, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Eso fue la oración que hizo el Padre. Di gloria a Dios. Ahí en Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira, subraya eso, con la mira. ¿Sabes qué estaba haciendo ahí Dios? Ejerciendo fe. Estaba viendo, estaba mirando que tú y yo íbamos a ejercer el poder de Él como estilo de vida aquí en la tierra. En la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿De qué? Manifestar a través de tu vida y de mi vida su justicia. O sea que Dios, en el plan divino de Dios es querer manifestar su justicia.
Pero primero se me tiene que revelar. Diga gloria a Dios. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces tú y yo, cada día, tienes que levantarte pensando siempre, y es tiempo de ejercer el reino de Dios, y necesito operar en la justicia de Dios. ¿Sí? Sin querer nos habituamos a un estilo de vida. Estoy de acuerdo que hay una etapa de crecimiento espiritual, pero yo estoy también de acuerdo que cuando ya tuviste bastante conocimiento y revelación, también demanda que tú te pongas a accionar en fe. ¿Sí? ¿Estás creyendo por un satélite? ¿Estás creyendo por la visión que tenemos? ¿Estás creyendo porque millones de personas oigan esa radio? ¿Estás creyendo genuinamente? ¿Qué haces cuando oras por eso nada más? No, pues Señor, te pido para que los hermanos oigan. No, tú tienes que ejercer fe conforme está escrito. Yo te puedo decir una de las estrategias. Por ejemplo, ¿a quién le gusta que por decir, que mal eduquen a los niños teniendo tan buena tecnología y tan buenas enseñanzas? ¿Por qué están educando a los niños con cosas que no pertenecen al reino de Dios? ¿Sí? La iglesia no ejerce su justicia. ¿Qué tenemos que hacer? Señor, en tu nombre envío tu palabra a las dimensiones espirituales. A todos aquellos demonios que mueven a personas con el deseo de distorsionar las almas de los niños. Cállate la boca. Esa es justicia. Dios quiere que se haga su voluntad aquí en la tierra. No dijo, a ver si están de acuerdo, voten a ver si están de acuerdo. No. Pero ¿quiénes los que ejecutan eso? Los hijos de Dios. Estás viendo situaciones críticas en los hijos. A un hijo que no quiere ejercer el reino de Dios o que no quiere vivir las cosas de Dios. Escúchame bien. Es movido por entidades espirituales. Pero ¿quién puede ejercer la justicia? Tú como padre. Tienes que pararte y decir en el nombre de Jesús, conforme está escrito en tu palabra. ¿Sí? Yo, Señor, presento a mis hijos y yo y mi familia serviremos a Jehová. Y yo ato esos demonios que mueven directo e indirectamente a todas las personas que rodean a mis hijos. Las ofertas que tienen ellos. Porque tienen ofertas, ¿sí? Por el maligno, pero el maligno usa personas. ¿Sí? ¿Por qué? Para empezar, el maligno él no tiene nada original, todo lo copió del reino. Y nosotros que somos los originales, no ejercemos la justicia. Oh, si tú te cayera el 20 de lo que estoy hablando y te pusieras en posición, tienes que ejercer la justicia de Dios, el poder de Dios. ¿Sí? Ve ahí en Romanos 3, versículo 10. ¿Estás ahí?
Como está escrito, dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Fíjate cómo dice, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron de una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Cómo le llamaba? Sepulcros blanqueados. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apartan para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Sí? No había justo, ni uno. Y ahora que somos justos, ahora que tenemos la justicia de Dios, tenemos que mantenernos en el orden de Dios. Ve cómo lo narran a los que eran de la ley. No hay justo ni hay uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. Un inútil no sirve para nada. Y eso es lo que el demonio ha metido estrategias, ¿sí? Para ser inútiles a nosotros que somos nacidos de lo. Dice, todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. O sea, Dios está esperando que tú venzas con su justicia cada día. Tus hijos, tus negocios, ¿sí? Tu llamado, el propósito. Ora por tu propósito, Señor. Es mi propósito. Cualquier demonio que esté estorbando en la dimensión espiritual para que yo avance, que yo camine en el plan, en el propósito divino que tú tienes en mi vida. ¿Sí? Porque te estableció a ti como rey y sacerdote. Empieza a orar de esa manera. Empieza a sacudirte de aquello que estorba. Y de repente vas a decir, canijo, ¿qué está pasando conmigo? Mira, te voy a decir para que entiendas. Y para que ojalá lo comiences a hacer. ¿La fe viene por qué? Bueno, mira. Imagínate que ahorita X persona, el hermano Chonito, ¿sí? Es una persona normal, trabaja y paga sus biles, vive normal, ¿sí? No es pobre ni es millonario, pero de repente, ¡pum!, se convirtió en millonario porque le dejaron una herencia, se convirtió en millonario. Vas a ver al hermano Chonito, ¿sí? Que unos días no va a venir a la iglesia porque anda arreglando sus asuntos de negocios. Y el día que lo veas venir, lo vas a desconocer. Bien línea. ¿Qué pasó, hermano? No, nada. Estuve fuera porque tuve que hacer unos negocios personales. No dice qué porque su abogado le dijo que no dijera a nadie, para que no le pidan prestado. Pero se le ve. Se le ve. Ahora ya no trae zapatos de tal tienda. Ahora ya se le ve que esos zapatitos que trae son zapatos de $1,500. El carro que está manejando ya no es el carro que sacó en la yarda, ya pagó en 50 años y lo pagó 10 veces. No. Ahora trae uno del año de la agencia. Sí, comienzas a dices tú, algo pasó en él. ¿Sí? Lo mismo, cuando tú comienzas a ejercer la justicia de Dios. Algo se te ve. Eres libre. Eres libre. Yo le enseñaba a mi hijo Isarel ahora, cuando estaban niños y jóvenes, verás, fíjate, a muchos, la mayoría, el estándar es que no les gusta estudiar, no les gusta hacer su trabajo, casi la mayoría. Aquí tenemos la excepción de 2 niños que les gusta, Emily y el Angel, les gusta, y ellos no necesitan andarlos correteando para que hagan sus cosas.
A ellos les gusta. Pero el estándar, a la mayoría de los niños no les gusta. Le tienen que andar los papás tras de ellos. Haz la tarea, ponte a hacerla. Sí. Y es malo, no, es de edad tampoco. Es opresión espiritual. Pero hay otras áreas que tal vez nuestros hijos tengan tendencias y nosotros tenemos que usar el poder de Dios. El justo, dice la Biblia, vivirá por fe. ¿Sí? ¿Sí entiende? Entonces nosotros tenemos la posición maravillosa de ejercer el reino de Dios de una manera impresionante. Aleluya. Gracias, Dios. Segunda de Corintios. Ahí en Segunda de Corintios. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí en Segunda de Corintios 5:21. La Escritura dice: al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros, di por mí, lo hizo pecado. ¿Lo hizo qué? Por mí lo hizo pecado. O sea, si todo lo que a mí me correspondía de la maldición, me la quitaron y Él se la llevó en la cruz, soy bendito, ¿qué no? ¿Sí entiendes? Estoy lleno de su gloria, de Él. No siento nada. No, pues si vivo por fe, el justo vive por fe. Ahora voy a ejercer la justicia en todas las áreas, pero cuando se te revela tu espíritu, la justicia, el Espíritu Santo trata cosas individuales con cada uno y específicas conforme el llamado. Pero Dios nos asocia, por eso estamos juntos, porque hay un propósito, la visión general, ¿sí? Lo que tú traes sirve para la visión, lo que tú traes sirve para la visión, ¿sí? Fíjate, sinceramente y con humildad te lo digo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí no se trata de tu feria. Tú haces más con la justicia y el poder de Dios. ¿Sí entiendes? Porque ¿qué frena que no entren recursos a esta iglesia? El no ejercer la justicia. Tú envías la palabra a la dimensión espiritual y reprende a todo demonio que priva que la iglesia prospere en finanzas y te vas a dar cuenta. Y tal vez tú ni cuenta te des y entre alguien, ¿sabes que Dios me mandó a dejar este cheque? Pastor, ¿de cuánto es el cheque? Pues luego les digo. Le voy a dar una copia a cada uno. Así trabaja Dios. Como testimonio, tengo un amigo que estimo mucho, amo mucho. Y le di una palabra profética hace años. El hombre creyó la palabra, se mantuvo en ella. Hoy es un empresario ese muchacho. Y se casó cristiano, pero se casó con una muchacha que no es cristiana. Ustedes ya saben lo que pasa cuando uno no hace lo correcto. Y me estaba exponiendo él, estoy pasando por situaciones. Le digo, ok, yo me pongo de acuerdo contigo y oramos por la salvación de ella, para que sea salva. ¿Sí o no? Y empezamos a orar. Y me dice ayer, oye, dice, me fui a unos viajes de negocios y una prima mía predicó en una iglesia e invitaron a mi esposa y aceptó a Cristo. ¿Sí? Digo, ahora hay que orar por ella para que tenga hambre de ese Cristo que recibió, para que lo conozca. Lo recibió, pero ahora lo tiene que conocer. Nosotros cuando no nos dijeron eso. Si tú no sabes dónde estás metido, pues siempre vas a entrar con cautela. A ver qué onda aquí.
Sí, cierto. Pero te sueltas cuando dices, yo sé dónde estoy metido. ¿Sí? Yo desde que el Espíritu Santo me reveló a mí, me dijo Dios a mí, tú séme fiel a mí y yo me voy a encargar de ti. Lo que alrededor tuyo, en las iglesias que yo estuve, que fueron 3 iglesias que pasaron de esa etapa a aquí, siempre el Señor me libró. Y de esas 3 iglesias, 2 pastores salieron chuecos. Chuecos, ¿sabes qué son chuecos? Salieron mal. ¿Entiendes? Por eso nosotros tenemos que cuidar. Tu relación es personal con Dios. ¿Sí? Tú honra a Dios en espíritu y en verdad, y Dios te va a honrar a ti. Y te va a cuidar a ti. Hay gente que dice, ando viendo a ver cómo va este pastorcito. A ver si no se desvía. ¿Estás perdiendo tu tiempo andar cuidando al pastor? Y eso lo he visto. Pero el que ejerce la justicia de Dios como estilo de vida todos los días, ¿qué es tu vida? Si acaso, si no es Dios, andas mal. Si no amas a Dios sobre todas las cosas, andas mal. ¿Por qué? Lo que es nacido de Dios vence ¿qué? Y el deseo de no orar, el deseo de no buscar a Dios, el deseo de no estar en comunión con algo está mal. Mira lo que dice ahí. Nos fuimos ¿a dónde? A 2 de Corintios 5, ¿verdad? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia de Dios en Cristo. Yo soy justicia de Dios en Cristo. Y Cristo no se sale, es la palabra. Cristo es la palabra. Él no se sale de la palabra. Él es el verbo. ¿Sí? Es el evangelio. ¿Sí? Es la coronación de un rey. Cuando cada vez que te cae la palabra a ti, ¿no? Cuando naces, ¡pum! Nace un rey, porque oíste el evangelio por primera vez. Pues ahora vive como rey, estando en la palabra, permaneciendo sujeto. Por eso dice la Escritura, el que cree en mí y cree en mi palabra, así dice Jesús. Yo soy la misma justicia en Cristo Jesús. Tú eres la misma justicia en Cristo Jesús. Tú puedes hablarle así a un demonio y decirle, yo te estoy hablando en el nombre de Jesús, perro. Tú eres justicia, estás encima del poder. Es más, no hay comparación del poder para acabar pronto. Y yo he estado trabajando para llevar sujeto todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sí o no? Y esto que estoy enseñándote hoy es para que ya estés viviendo un estilo de vida. Yo no escribí 2 de Corintios. Dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos. Ya somos justicia de Dios. Estamos llenos de su gloria. Estamos llenos de su poder. Pero la justicia se revela. ¡Wow! ¿Yo soy eso? Eso soy. ¿Y de qué te sirve saber qué eres? No haces nada. No estás ejerciendo fe. ¿Sí me explico? Si no vas a trabajar, te pagan. ¿No? Si no ejerces fe, no sucede nada. Tienes que ejercer fe. Tienes enfrente de ti, tú podrás decir, yo no tengo ningún ministerio. ¿Cómo no? ¿Y a ese cómo le llamas? Ser la misma justicia en Cristo Jesús es un ministerio, es una función, es una posición, es una responsabilidad
¿Qué le vas a salir con el Señor que cuando llegues al cielo y te diga, dice muy poderoso y siempre anduviste arrastrando? Es que le seguí el rollo a mi vieja. No. No. Le seguí el rollo al trabajo, le seguí el rollo a aquel. No. No. Quédate en la frecuencia divina. Acuérdate que la fe tiene sus propios ingredientes para crear lo invisible visible. Todo lo que venga del Espíritu, tú suéltalo, háblalo, no tengas miedo. Hay oraciones que tenemos que hacer por los gobiernos. Hay oraciones que tenemos que hacer por maestros, por padres de familias, por pastores y ministros. ¿Sí? Di, ejercer el reino. Eso es. Ahora ve conmigo ahí a Juan 3:18. No nomás oigas, porque el que en él cree, ¿en quién está? ¿Quién es él? Jesús. El que en él cree no es condenado porque cree en él. Yo ya creí, ¿tú? Entonces yo no estoy condenado. En las mañanas nos levantamos sin ganas porque queremos dormir más. Pero no, el deseo de dormir más no es que eres pecador. No, es en serio lo que estoy diciendo. Piensa uno que es indigno porque, ay, qué flojera, y cree que está de mal genio. No, te faltaron horas para dormir. Y te olvidas de tu justicia y de la posición que tienes en Cristo. ¿Entiendes? Separa las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita que llegues a tu casa, llegas, cena y ¡pum! A la cama. No te quedas despierto, pues, porque esas horas te hacen falta en la mañana. ¿Sí me explico? Y en la mañana uno se levanta. Y apenas se acabara para lo natural. Llega de casualidad al trabajo. ¿Sí me entiendes? Con ganas de que sea jueves. O sea, vivimos, lo que es nacido de Dios vence ¿qué? Al mundo. Quédate por fe en la dimensión del reino. ¿Entiendes? Yo lo he comprobado todas las mañanas que me siento enfrente del micrófono a orar. Son las 6 de la mañana. En serio, yo me siento a las 6 de la mañana. Y prácticamente digo, me voy a quedar en fe. Me voy a quedar en fe. El cuerpo, mi carne dice, vete a dormir. Y comienzo a ejercer fe. Porque no me meto a orar en público cosas personales porque estoy guiando a un pueblo a orar. Lo más básico que es, pues aquellos que están agarrados del pecado, pues que lo suelten para empezar, ¿no? ¿Sí entiendes? Porque a mí me gusta la manifestación del Espíritu y gracias a Dios que todo el tiempo que estoy orando en las mañanas se manifiesta el Espíritu Santo. Sé que se manifiesta el Espíritu Santo. Y sé que hay milagros. ¿Por qué hay milagros? Porque Dios tiene misericordia. Dios tiene amor por todas las gentes. ¿Sí? Y hay personas que no saben nada de la palabra. Han ido muchos años a su iglesia, pero no saben la palabra. Porque ni la Biblia abre. Le leen un versículo y les vientan 3 rollos grandes, largos. Les quitan el dinero y los mandan para su casa. Eso sí es cierto. Hermanos, el versículo del servicio de hoy. Y ya. Fue todo el mensaje. Entonces yo, ¿cuántos servicios llevara en los 13 años? Llevara como 14,000 millones de servicios.
Pues aquí, ¿cuántos versículos llevo ahorita? Dice la Escritura aquí en el versículo, ¿qué estamos? Juan 3, ¿qué? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿ya ha sido qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿La luz vino a dónde? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Fíjate, no dice cristiano o no cristiano, todo aquel que hace lo malo. Todo el que hace lo malo. ¿Y quién hace lo malo como cristiano? Muchos cristianos que saben que tienen que ejercer la obediencia y vivir en el orden divino de Dios, no lo hacen. Porque tuvieron otra prioridad, tuvieron una necesidad. No dijeron, no, es más valioso lo que Dios está demandando de nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo, ¿de quiénes somos? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tengo en este tiempo con Dios? Ah, no, ya que me vaya con Él voy a ser responsable. No, si de aquí te quieres responsable. ¿A qué le llamamos malo? ¿A lo que yo considero que es malo o a lo que Dios dice que es malo? Eso es el punto aquí. Eso es justicia de Dios. Y hablé toda la hora de justicia. ¿Por qué? Porque estuve hablando del orden. Y no puedes tú tener orden sin justicia y justicia sin orden. Va junto. ¿Sí? Y tienes que saber respetar todos los órdenes que Dios estableció en su palabra. ¿Por qué? Porque el que ha nacido, ¿sí?, de Él vence el mundo. Y te das cuenta que cuando tú comienzas a ejercer la obediencia, tú comienzas a ejercer el orden, la justicia. Y dices, canijo, ahora traigo unción. Pues claro. La unción empieza a salir de ti. El poder comienza a salir de ti. Diga, gloria a Dios. Aleluya. Una actitud de fe, de una convicción del corazón del que cree. La actitud de fe, de convicción, sustenta la obra del Espíritu Santo. Quiere decir que el que vive en la justicia de Dios, en el orden de Dios, siempre va a estar afinado con el Espíritu Santo. Siempre va a tener una comunión con la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a decir, no, sí, ve, no hagas eso, sí hazlo. Yo me quedo impactado, porque es verdad que esto es para todos, pues, la bendición es para todos. ¿Sí? Pero yo me quedo impactado cuando yo soy invitado a ver a una persona y comienzo a platicar con la persona y pum, 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 empiezo a fluir. ¿Por qué? Porque Dios necesita a alguien a quien usar. Y cuando me voy de ahí, me dicen, parece que nos hiciste una radiografía de lo que traíamos adentro. No, pues yo no, pero el que te ve por dentro sí sabe. ¿Sí me explico? Pero tú y yo somos llamados igual. Porque tú te conectas con personas a diario y hay necesidades. Es más, hay veces que te comienzan a platicar los problemas gente que ni conoces. ¿Sí o no es cierto? Y te están diciendo, auxilio, ayúdame en el espíritu, y tú con la Pepsi ahí. ¿Sí entiendes? No haces nada. ¿Por qué? ¿Por qué no haces nada?
¿Por qué no oras por las personas que tú te vas a topar con ellas? ¿Por qué no usas la justicia de Dios? No usas la fe, no usas la gracia de Dios. Es decir, Señor, quien sea. Me mandaron el otro día mi suegra, ahora que estuvo, a recoger una nieve. Y fuimos a recoger la nieve y la señora me dice, cuando me estaba entregando la nieve, ay, pobrecita, la señora que se fue ahorita. Yo por un problema grave, ¿no? Le dije, es más feo, le digo, que alguien no tenga a Cristo en su corazón. ¿Qué me dice? Si alguien no tiene a Cristo en su corazón, está muerto espiritualmente. De veras, dice, yo no sabía eso, pues hoy lo supo. ¿Usted lo tiene en su corazón? Pues no sé dónde lo tengo, dice, creo en Él, pero no sé si lo tengo en el corazón. Y ahí estábamos, en el medio tienda ahí. Y dame sus manos, vamos a orar para que reciba a Cristo en su corazón. Estoy trabajando, ¿y qué tiene? Y ahí recibió a Cristo. Le dije, si usted quiere saber más, lea el Nuevo Testamento. Y si usted desea ir a una iglesia, esta es la iglesia de nosotros, Ejército de Amor. Pero cuando iba saliendo, la señora me veía como un bicho raro. La semilla ya está ahí. ¿Sí? Otro va a regar o la va a ir a regar. Vamos a creer que va a regar. Amén. ¿Cuántos siguen contentos? Así que tú puedes vivir en la justicia de Dios. Dios te hizo justicia de Dios. No se te olvide que es clave en tu vida. Así como la fe, que es vital en la vida cristiana, la justicia es indispensable. ¿Sí? Te puse el ejemplo de la levantada en la mañana. Es injusto que la carne te quiera establecer condenación, donde Dios en el Espíritu te dijo, tú eres justo, punto. Si dormiste bien o dormiste más o menos, no, tú sigues siendo justo. ¿Sí me explico? Hay gente que no saluda ni los buenos días en la mañana, mano. Se levantan como, ¿qué pasó aquí? Hello. Debes levantarte con un pachangón, una fiesta. ¡Gloria a Dios! Pégale un gritón a la... ¿Sí? ¿Entiendes? Aleluya. Voy a invitarle a que ponga music. Póngase de pie y comience a decirle, Señor, gracias por la posición que tengo como tu hijo. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.